arte, filosofía, literatura, historia y más en Studia Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com y quienes nos ven y nos siguen a través de nuestra página de Facebook. Esta es una nueva edición de su programa de divulgación de humanidades y artes, Studia Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Alejandro Gómez. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una edición más de esta emisión llamada Studia Humanitatis Radio. Y bueno, sean bienvenidos. Bien, pues agradecemos a todas las personas que nos han apoyado con su pulgar arriba en nuestra página de Facebook. Ya tenemos 77 me gusta, ya vamos avanzando y subimos también a 147 seguidores de la página, poco a poquito, pero ahí vamos. Digo, no aspiro a tener los miles de seguidores que tienen las grandes televisoras y radiodifusoras, pero pues bueno, ya ahí la llevamos, 147 seguidores. Muchas gracias a quienes nos apoyen siguiendo nuestra página, difundan por favor y compartan nuestros videos. Y para el programa del día de hoy pues tenemos un invitado también muy especial, un colega muy estimado por su servidor, y lo presentaremos más adelantito. Por lo pronto pues la charla va a girar precisamente en torno a la ensayística en la literatura. Las preguntas o comentarios o saludos que gusten hacernos los pueden hacer a través del chat en vivo de la plataforma www.radiomorir.com o más directo en el chat de la página de Facebook en Studia Humanitatis Radio. Y en nuestra ya acostumbrada cápsula recordando a compositores, este mes se lo vamos a dedicar a compositores de música clásica, de la bella música. Alejandro Gómez, ¿a quiénes tenemos? Profesor, pues tenemos hoy como dijo usted, este mes se lo dedicamos a compositores y tenemos a dos compositores, Anthony Dvorak y Arvo Pärt. Y bueno, vamos a conmemorar respectivamente el 8 de septiembre y el 11 de septiembre su nacimiento. Y bueno, inicio con Anthony Dvorak. Nació el 8 de septiembre de 1841. Nació en República Checa, bueno, actualmente República Checa. Fue un compositor checo conocido por incorporar elementos del folclore de su país natal en sus composiciones. Entre sus obras más famosas se encuentra la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo, los Danzas Eslavas y el Concierto para violonchelo en si menor. Su música es reconocida por su lirismo y melodías expresivas. Y en el caso de Arvo Pärt, nace el 11 de septiembre de 1935, nace en Estonia, es compositor, es uno de los compositores contemporáneos más reconocidos, es conocido por su estilo minimalista y espiritual. Desarrolló una técnica compositiva llamada tintinnabuli que se caracteriza por su simplicidad y pureza. Entre sus obras más destacadas están Tabula Rasa, Fratres y Spiel in Spiegel. Es un título en alemán. De No, Anthony Dvorak, su Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo es la más conocida y sí incorpora de hecho elementos de la sonoridad de las tierras norteamericanas de lo que hoy es Estados Unidos. Se cuenta que él visitó precisamente esas tierras, estuvo paseando por gran parte del territorio estadounidense y de ahí jala elementos para la composición de esa sinfonía muy bueno. Espero que nuestros radioescuchas que sepan alemán pues me disculpen la pronunciación. ¿Y qué más tenemos, profesor? Hoy tenemos algunos eventos que vamos a difundir de parte del departamento. Sí. A ver, adelante, profesor. Bueno, tenemos varios eventos en puerta. Para empezar, no se pierdan el 4 de octubre. La inauguración de la exposición fotográfica de un gran artista de la lente, Alejandro Gómez, que presentará en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco una colección de... ¿Cuántas piezas va a presentar, Alejandro? Son 12 piezas y bueno, están compuestas entre monocromáticas y a color. Y bueno, pues para que se dé una vuelta, ya está todo casi a punto, pero... espero que no se la pierdan con su asistencia. Así es, no se la pierdan esta exposición. Y también en el CUCH de la Universidad de Guadalajara tenemos un curso breve
que se titula Iniciación al Teatro Barroco Novohispano, impartido por el doctor Miguel Sugasti. Él viene de la Facultad del Departamento de Filología de la Universidad de Navarra. Viene a impartir un curso, una conferencia magistral y a dirigir una tesis. Entonces el tema se antoja para quienes gusten del teatro y conocer las raíces del teatro en nuestro país. Pues bueno, una de las etapas del desarrollo de esa arte visual pues es precisamente el Teatro Barroco Novohispano. Y también pues se va a dictar una conferencia el día viernes, el evento del doctor Sugasti es el jueves 12 y viernes 13 de septiembre de 11 a 13 horas en el auditorio 1 del edificio I del Cux Belénes. Y también ahí en el Cux Belénes, en el auditorio 2 del edificio H, el viernes 13 de septiembre a las 10 de la mañana se presentará la conferencia magistral, el Diccionario del Español de México, por la doctora Nictelo Palacios y el maestro David Huerta Mesa, ambos del Colegio de México. ¿Y qué otro evento tenemos en puerta, Alejandro? Bueno, tenemos el primer coloquio estudiantil de filosofía, Do Apeiron. Este se va a llevar a cabo en el CUSH Belénes. Parece que no viene aquí el nombre del auditorio, viene nada más el edificio H, supongo que es en el auditorio del edificio H. Sí, va a ser en el auditorio 1 o 2, no estoy seguro, pero son ahí en ese edificio. Seguramente si llegan ahí podrán preguntar y va a haber ahí quien los pueda orientar a las conferencias. Las conferencias se van a dictar de 10 de la mañana a 12 p.m. y algunas de 4 p.m. a 6 p.m. El programa va a estar, lo vamos a subir también, el programa completo lo vamos a subir a la página de todos estos anuncios. Y bueno, ojalá se puedan dar una vuelta. Va a ser del 23 al 26 de septiembre, repito, en el CUSH Belénes, para que se den una vuelta. Este es un coloquio de ponencias prácticamente puro estudiante y algunas conferencias magistrales ya por profesores. Sí. Pues bien, muchos eventos académicos, ya en la próxima semana esperamos también ya pues traer agenda precisamente de eventos culturales, no necesariamente de la Universidad de Guadalajara, pero pues bueno, es nuestra casa de estudios, entonces pues hay que impulsar también las actividades de nuestra casa. Y para nuestro tema del día de hoy contamos con la presencia de nuestro invitado, el doctor Eduardo Aguirre. Él es investigador, docente y ensayista además, así es que es conocedor del tema del que vamos a platicar el día de hoy. Él es doctor en Humanidades y maestro en Literatura Mexicana por la Universidad de Guadalajara. Su especialidad es el ensayo literario, lo que le ha dado lugar a la publicación de artículos, reseñas, ensayos creativos y académicos, así como la obtención de becas y la participación en ponencias nacionales e internacionales. Es un experto en el área, yo tuve el gusto de estudiar con el programa del doctorado y pues conoce muy bien la temática y seguramente vamos a aprender mucho de su exposición. También pues él ha realizado estancias de investigación en el extranjero, tiene ya próximas a aparecer 2 obras literarias, 2 libros, y pues actualmente realiza actividades postdoctorales en la maestría en literaturas interamericanas, donde imparte 3 cursos y lleva a cabo una investigación sobre antologías de ensayo en México. Y pues bueno, por si fuera poco, además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Buenas tardes, Eduardo Aguirre, bienvenido a esta su casa de Estudio Humanitatis Radio. Muchas gracias por la invitación, Rojo. No, pues es un honor y pues bueno, como es un programa de divulgación de las humanidades, pues nos hacía falta profundizar un poquito más en distintos géneros literarios. Ya por ahí tuvimos a una profesora que nos habló muy bien y muy interesante el tema de poetas africanas, latinoamericanas. Nos hizo un recorrido por la obra Afrodescendientes latinoamericanas, entonces nos hizo un recorrido muy interesante sobre ello. Y pues hemos tenido temas también de filosofía, pero pues hemos querido darle también espacio a otras formas de la expresión en la literatura, y una de ellas es el ensayo como una forma de expresión. ¿Qué es el ensayo, doctor Aguirre? ¿De qué trata? ¿Hay tipos de ensayo? Bueno, es en realidad una pregunta muy diversa, muy amplia, Rojo. No hay un consenso en realidad actualmente sobre lo que
significa el ensayo, más bien como que el acuerdo es que hay ensayos en plural, ¿no? Y a partir de ahí ya se empiezan a partir un poco más las aguas, ¿no? Y empieza a suceder como un fenómeno de hiperespecialización del ensayo, en donde a cada ensayo se le agrega un predicado, ¿no? Por ejemplo, ensayo literario, ensayo creativo. Si me permites, yo las voy coleccionando, ¿no? Porque luego algunas son sensacionales. Yo tengo hasta el momento 26, ¿no? 26 divisiones del ensayo, ¿no? Aquí las traigo anotadas, de las que he ido escuchando en mi trayectoria, ¿no? Es ensayo literario, ensayo creativo, ensayo personal, ensayo científico, ensayo académico, ensayo narrativo, ensayo descriptivo, ensayo audiovisual, ensayo corporal, ensayo filosófico, ensayo crítico, lírico, poético, argumentativo, expositivo, ensayo analítico, ensayo formal, ensayo ilustrado, ensayo infantil, ensayo monográfico, ensayo informativo, irónico, de divulgación, interpretativo, ensayo corto, largo, ensayo reflexivo, y bueno, pues hay muchísimos. Son las que tengo anotadas nada más aquí, ¿no? Y bueno, que se vayan agregando según exactamente, los que todas aquellas que vayan agregándose en el camino, precisamente debido a que es prácticamente un lugar común ya salir a decir que en el ensayo pues está como que rodeado de muchísimos malentendidos, ¿no? En parte los profes también tienen razón, en parte los ensayistas también tienen razón, y en parte toda aquella persona que ejerce o que intenta escribir ensayo también lo vuelve como, pues, como una serie de una cosa confusa ahí para los lectores y para los escritores, y no se sabe a ciencia cierta pues qué es, cómo se divide, cómo se escribe, y por eso hay tantas clases, al menos en el ámbito universitario, al respecto, ¿no? Hay una definición, si me permites, o sea, a mí no creas que soy como que muy fanático de sentarse a dialogar largo y tendido sobre qué es el ensayo, ¿no? Hay una definición que a mí me gusta, con la que estoy, digamos, 90% de acuerdo, y es con la que yo despacho ya la discusión, ¿no? Dice así, ¿no? El ensayo es una forma discursiva o un tipo de texto en prosa de carácter no ficcional que da cuenta de la opinión fundamentada, responsable y con voluntad de estilo de su autor sobre algún estado del mundo. La leo de nuevo por si no quedó claro. Forma discursiva o tipo de texto en prosa de carácter no ficcional que da cuenta de la opinión fundamentada, responsable y con voluntad de estilo de su autor sobre algún estado del mundo. La definición pertenece a quien se considera, yo también lo considero desde luego, la especialista en ensayo más importante de México, top 3 seguramente de Latinoamérica y top 5 a nivel mundial, que es Liliana Weinberg de la UNAM, ¿no? La tomo de ella y me parece que subraya 3 cosas fundamentales que nos sirven para entrar en materia, para saber qué se refiere uno cuando habla de ensayo, ¿no? El primero es que es un tipo de texto en prosa, por lo general en prosa. Hay ensayos en verso, por así decirlo, hay un espíritu ensayístico en los versos también, pero por lo general el ensayo sucede en prosa. Es de carácter no ficcional, con esto no estoy de acuerdo, pero vaya, eso lo dejamos para otro programa. Sobre un estado del mundo a través de una opinión fundamentada y con voluntad de estilo, ¿no? Entonces tenemos opinión fundamentada, voluntad de estilo y estado del mundo, ¿no? Me parece que son las 3 cosas que van como disipando ya qué cosa entiendo yo por ensayo, ¿no? Puede venir alguien aquí, el editor de una revista, por ejemplo, universitaria, y va a entender otra cosa por ensayo, por artículo académico, ¿no?
El problema es que se le llama todo ensayo, ¿no? Yo no me peleo, ¿no? Hay gente que sí se pelea y reclama la potestad del nombre y dice no puede ser, y hay debates al interior de la escena. No, bueno, pues, ¿qué más da, no? O sea, hay confusiones hay en todas partes, a mi parecer. Pero bueno, quiero dejar en claro al menos qué entiendo yo por ensayo, ¿no? Para lo que sigue de la charla, ¿no? Ahí hay al menos dos cosas, y una que me fue surgiendo conforme nos iba leyendo esta definición, y la primera de ellas es, bueno, me queda claro que por el hecho de ser un texto, un discurso, generalmente en prosa, pues cae efectivamente dentro del campo de lo que llamamos literatura. Pero quería preguntar esto de voluntad de estilo. ¿Qué significa ahí esto de voluntad de estilo? Y si tiene que ver con que cada autor entonces imprime un estilo propio al momento de ensayar. Y la pregunta que vendría después es, ¿qué significa propiamente ensayar? Porque lo que nos ha compartido es la idea del ensayo ya como el texto, pero ¿cómo es el ensayar? ¿Qué es ensayar para producir precisamente el texto? Bueno, de nuevo dos preguntas muy difíciles de responder, que yo lo digo para que quien nos esté escuchando vaya quedando al tanto que no hay respuestas definitivas en cuanto se trata del ensayo, ¿no? Hay una reformulación incesante de lo que se entiende por género, y repito, para quien no alcanzó a escucharlo al principio, me parece que es mejor hablar de ensayos en general y no de ensayo, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces sucede así? Pues no muchas, ¿no? O sea, a uno le encargan un ensayo en específico, ¿no? El profesor encarga un ensayo para que apruebes la materia, ¿no? En la revista indexada nos encargan un ensayo, un artículo de opinión. En la tesis nos encargan ciertos documentos, etcétera, etcétera. Entonces, como dije, el ensayo está lleno de malentendidos, que para establecer un diálogo conviene irlos disipando. Yo, por principio de cuentas, a lo que me es el ensayo literario, ¿no? Esto significa a la acepción literaria del ensayo, ¿no? Al entendimiento que tiene el ensayo de acuerdo a su historiografía literaria, ¿no? Y creo que a partir de ahí mi discurso va orientándose hacia varias partes, ¿no? Esto del estilo, nuevamente, no hay una definición. Creo que el estilo es más, yo creo que concepto mágico y esotérico, ¿no? Todo el mundo puede distinguir el estilo de Jorge Luis Borges, pero difícilmente podemos describirlo, ¿no? Todo el mundo puede describir, no sé, el estilo de Montaigne, Bacon, etcétera, etcétera, pero difícilmente podemos describirlo. Hay aproximaciones muy atendibles, desde luego, ¿no? O sea, por ejemplo, Montaigne a mitad de sus textos suele hacerse muchas preguntas él mismo, ¿no? Y con base en ello va dando pasos, ¿no? Por ejemplo, si lo contrastamos contra Bacon, unos 50, 70 años después de Montaigne, Bacon no se pregunta, ¿no? Bacon afirma, y entonces en esa afirmación hay una sentencia, ¿no? Entonces su estilo suele ser un poco más aforístico. Entonces creo que el estilo es aquellas particularidades, aquellas huellas que va dejando de manera repetitiva la prosa de un autor, en donde podemos reconocer que es como el sello de casa, por así decirlo, ¿no? Y bueno, la acepción original, respondiendo a tu segunda pregunta, Rojo, la acepción original que se tiene del ensayo, entendido desde Michel de Montaigne, es la de el ensayo como un tanteo, ¿no? Como algo que se palpa, que se examina. Para ello remito a un texto de un mexicano, de Juan José Arreola, el prólogo que hace Arreola a las obras completas de Montaigne. No recuerdo ahorita en qué editorial está, pero es rápidamente descargable en internet, ¿no?
en donde explica precisamente la acepción del ensayo como un asunto que se está poniendo a prueba, un asunto que se examina, dice Montaigne, hasta donde nos alcancen nuestras facultades, ¿no? En donde no se llegan a respuestas absolutas, sino lo que queda de camino es precisamente el intento de llegar a esa verdad, ¿no? O sea, no se alcanza la verdad, sino queda por escrito el intento de llegar a ella, ¿no? Una aproximación. Como una aproximación. Te quiero así, pero no te agarro del todo al objeto, ¿no? Es más como, yo la veo como una declaración ética de principios en donde el ensayista reconoce sus propios alcances, ¿no? Y reconoce los alcances del tema y de sus capacidades. Esto, desde luego, el hecho de que, por ejemplo, Montaigne diga en la famosa obertura de sus obras completas la frase "me pinto a mí mismo" o "yo soy mismo la materia de mi libro", es precisamente no un aviso, sino una declaración ética y estética de su propio concepto de ensayo, ¿no? Que los lectores o a quienes les interese el tema tienen que ir entendiendo, ¿no? Porque luego una de las grandes críticas que se hace al ensayo es precisamente su naturaleza tentativa, ¿no? Entonces, como que no se termina diciendo nada en realidad. Bueno, pues pasará, ¿no? Pero tampoco se termina diciendo nada en todas partes, ¿no? O sea, no es como una crítica adjudicable únicamente al ensayo, ¿no? Sino es que las humanidades en general, ¿no? Sí. También la filosofía comparte también esa misma opinión por parte de muchas personas de que los filósofos no llegan nunca a una respuesta definitiva, porque lo interesante tal vez sea no tanto la respuesta, sino el ejercicio de aproximarse al objeto. Alejandro. Bueno, recordarles, estamos charlando con el doctor Aguirre, estamos charlando sobre ensayo, y recordarles que nos sigan escuchando todos los viernes a las 18 horas por www.radiomorir.com y por la página de Facebook Radio Morir también, y Estudio Humanitatis Radio. Bueno, muchas gracias por sus likes y por seguir compartiendo. Doctor Aguirre, me surgieron una serie de dudas con respecto a esto que nos trataba de acercarnos a la definición de ensayo, o de ensayos más bien, como comenta usted. Por ejemplo, a lo largo de la historia de la literatura, pensando ya en el ensayo literario, ¿quién podríamos mencionar que es como el primer representante de una figura importante, pues, en la ensayística literaria? No sé si hay algún antecedente de algún escritor que usted mencione y diga, bueno, partiendo de este autor y de su obra, es que inician como la categoría de ensayo literario. Pues bueno, suele adjudicarse la potestad del ensayo al francés Michel de Montaigne, quien en 1580, me parece, da a la imprenta una serie de escritos que él nombra ensayos, ¿no? En donde explica que la naturaleza reflexiva de sus textos está hecha a partir de una pintura que él mismo hace de sí mismo, ¿no? A partir de ahí, el ensayo como término se le suele asociar a Michel de Montaigne como el primero de sus representantes. Esto no significa, desde luego, que el ensayo como tipo de texto que ejerce Montaigne en 1580 no tenga antecedentes claros, ¿no? Pienso en el libro de la almohada de Seisho Nagon, me parece en el Japón medieval, ¿no? Pienso en las reflexiones morales de Marco Aurelio, o pienso en las epístolas de Séneca a Lucilio, por ejemplo, ¿no? Pienso en la vertiente oral del ensayo en Platón, en Sócrates, y todos estos ejemplos que ya contienen, por así decirlo, rastro semilla del ensayo, ¿no?
De manera que si volteamos la mirada antes de 1580, podemos encontrar muchas migajas, por así decirlo, que vienen a cuajar a partir de Michel de Montaigne, ¿no? Incluso después, por ejemplo, hace un rato mencionaba a Francis Bacon. Él es el primero, me parece que unos 50, 70 años después, ya en el 17, quien dice la famosa frase, ahorita a ver si Rojo puedes tener ahí el dato preciso de la frase de Bacon, que dice: el término es nuevo, pero la práctica es vieja, ¿no? Ahorita si me pueden decir cuál es la frase exacta, es precisamente diciendo, bueno, Montaigne no inventa nada, ¿no? Montaigne lo que hace, por alguna suerte de lectura que hizo la época, una combinación ahí de circunstancias, él tiene la potestad, ¿no? Sin embargo, pues, es ampliamente rastreable antes de él, ¿no? Y para eso hay muchos estudios también, ¿no? Bien, bueno, antes de continuar con la búsqueda de la frase que nos comentaba el doctor Aguirre, bueno, Montaigne escribe en un contexto en el que hay demasiado academicismo, sobre todo por pues, la presencia de la filosofía escolástica, las discusiones científicas y religiosas de la época. Supongo entonces que el ejercicio que presenta Montaigne en sus escritos es un ejercicio más libre, menos sujeto a tener que apelar a autoridades, ¿no? Por esto precisamente que mencionaba de pensarse, retratarse a sí mismo, verse a sí mismo, lo que de alguna manera lo libera, ¿no? De la necesidad de estar siempre refiriéndose a la autoridad fulana de tal, el argumento de razón de perengano de tal, etc. En ese sentido, entonces, el ensayo es un ejercicio muy libre, ¿no? Dicen son algunos de sus comentaristas que la libertad precisamente es la característica suprema del ensayo, ¿no? Le suelen llamar también el género más generoso. No parte de la premisa de que el ensayo se vale cualquier cosa, ¿no? Yo agregaría que no cualquier cosa vale la pena agregarle en el ensayo, ¿no? Insisto, puesto que es un tema que está rodeado de malentendidos y que es un lugar común incluso ya decir que el ensayo está rodeado de malentendidos, pero no parece ser que sea otro el escenario por más que se repita. El ensayo corre o los ensayos corren con la mala suerte de todo aquello que se ve mal y que se entiende mal, ¿no? ¿Cuál es esa suerte? Pues siempre hay que regresar al principio, ¿no? Siempre hay que estar hablando como en nivel chupón, ¿no? No hay seminarios avanzados de ensayo en las academias, ¿no? O sea, siempre hay que estar regresando al origen, siempre hay que estar explicando qué no es, qué sí es, etcétera, etcétera, porque si no se aclaran sus preceptos básicos, o al menos los que yo entiendo como los básicos, que son, digamos, los que se sobreentienden que derivan de Montaigne, de Michel de Montaigne, si no sentamos ese terreno, todo lo demás es un gran despropósito, ¿no? Y llegamos a esta época del mundo un poco desquiciada, donde hay 27 tipos de ensayos, ¿no? y no se termina por saber exactamente a qué refiere cada uno, ¿no? Esto es muy palpable, esto lo digo como mi experiencia como docente. Por ejemplo, se nos suele encargar incluso desde nuestra época de estudiantes ensayos al por mayor, ¿no? Que se sobreentiende que en un contexto académico deban de llevar ciertas particularidades, como por ejemplo la cita, la bibliografía, o la introducción, desarrollo, conclusión, ¿no? Entonces, las y los estudiantes llegan muy acostumbradas a desarrollar un tipo de ensayo bastante robotizado y bastante mecanizado,
de manera que cuando topan con las libertades del ensayo literario entendido desde Montaigne, pues a veces se toma bien y a veces se toma mal, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues es como si hubiera vivido engañado toda mi vida. Y entonces, a mí me ha tocado las dos cosas, ¿no? O sea, suele ser un ejercicio de libertad que se recibe bien, pero suele ser también un ejercicio que genera angustias, ¿no? Esa amplitud, esa libertad, y por eso la teoría ensayística de principios del siglo XX, digamos, más bien la que va de principio de siglo hasta 1950, empezó a dividir el ensayo en cuantas categorías era posible, ¿no? Y lo empezó a diferenciar de cuanto tipología textual le vino a la mente, ¿no? Eh, Dividir al ensayo y especificar qué es el ensayo está en el corazón de la teoría ensayística, de la poca teoría ensayística que hubo en el siglo pasado, ¿no? Nosotros tuvimos nuestra gran división en, tu audiencia conocerá el nombre, en José Luis Martínez, quien es el antólogo de Ensayo Mexicano Moderno, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1958, ¿no? Se acordarán que hay ensayo interpretativo, ensayo... Sin leer la antología sabemos que existen esas divisiones, ¿no? Están como sobrevolando a cada rato todas las clases. En aquella antología, por ejemplo, Martínez dividió en 11 estratificaciones al ensayo literario, ¿no? Y con base en ello, el entendimiento que hemos tenido del ensayo pues siempre ha sido un texto plural, abierto, libre, de muchísimas formas, ¿no? De tal manera que no se le pueda llamar ensayo, sino ensayos, ¿no? Y ahí estamos dando vueltas sobre el propio eje. A propósito, bueno, antes de continuar, porque me llamó la atención la mención precisamente a José Luis Martínez y quería también hacerle una pregunta acerca del ensayo en México. Agradecer a todas las personas que nos están escuchando a través de www.radiomuric.com, quienes le han dado like a este video, a la transmisión de este video en nuestra página. Genaro Solórzano, muchas gracias por su comentario. Atenderemos pues a la inquietud que nos expresa acerca del audio, sobre todo de nosotros que estamos un tanto alejaditos del micro. Y volviendo entonces a esto que comenta sobre el ensayo en México y esta antología que hace José Luis Martínez, ¿cómo llega el ensayo? ¿Quién es el primer ensayista en México? ¿Hay noticia? ¿Conoce usted quién es el primero en hacer ensayos en nuestro país? Bueno, yo creo que estrictamente hablando, aquí puede haber divergencias. Si abstraemos las principales particularidades del ensayo derivados de Montaigne, como un espíritu de reflexión, la incesante duda, que es precisamente el motor de la escritura de Montaigne, ¿no? El hecho de que se esté autocuestionando, pintando, el hecho de que esté intentando palpar, examinar un asunto, un objeto. Si tomamos esas como las premisas ensayísticas del ensayo tipo a la Montaigne, rastro podemos encontrar en ciertos textos o ciertas traducciones prehispánicas, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrarlo también en Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Hay un ensayo, hay un pequeño libro, bueno, no falta hacerle propaganda al editorial, ¿no? Pero lo pueden descargar en internet. La carta a Sor Filotea de Sor Juana, creo se ha entendido también como un ensayo en sí mismo, ¿no? Posteriormente, no solo manera escrita, porque el ensayo no sucede únicamente de manera escrita. El ejemplo son todos aquellos canales de videocanales de YouTube, por ejemplo, que seguimos o que solemos atender, en donde se sostiene un discurso fundamentado y con cierto estilo sobre algún estado del mundo, ¿no? Entonces, hay ahí un espíritu, naturaleza ensayística también, ¿no?
Posteriormente, haciendo el recuento de nuevo, pues hay una naturaleza ensayística en los discursos independentistas, orales y escritos, ¿no? Hay una naturaleza ensayística, de acuerdo a los parámetros que la describí hace unos momentos, en textos de finales del 19 y sobre todo principios del 20, ¿no? Que es cuando se empieza a ver en Latinoamérica y en México, desde luego, una presencia ensayística como materia literaria, ¿no? Autores como autores primerizos, no estoy seguro que sean el primero, pero autores primerizos en imprimirle este sello literario y ensayístico que hoy entendemos más o menos por ensayo, tendría que estar en el Ateneo de la Juventud, ¿no? En Enrique Sureña, y en quien debe ser la estrella polar y nuestra guía espiritual, desde luego, Alfonso Reyes, ¿no? Alfonso Reyes, sí. ¿Qué caracteriza a los ensayos de estos autores primerizos, por ejemplo, de Alfonso Reyes? ¿Hay alguna característica particular en sus ensayos, que ya sea el tema, el estilo, como para poder distinguir el ensayo de Alfonso Reyes respecto de otros tipos de otros ensayistas? Pues bueno, me parece que si se juzga la ensayística de los ensayistas mexicanos de principios del 20, se puede encontrar las tres, cuatro particularidades que anunciamos al principio con la definición de ensayo, ¿no? En Alfonso Reyes, sobre todo, hay una opinión fundamentada de algún asunto, muy bien fundamentada. Particularmente a mí me gusta mucho Alfonso Reyes, soy un defensor de Alfonso Reyes. Es quizá uno de mis autores favoritos, no únicamente de ensayos, sino en general. Y hay una voluntad de estilo, acompañado de un carácter no ficcional, desde luego, sobre algún estado del mundo, ¿no? Alfonso Reyes, pues, era una persona inteligentísima, ¿no? Era articuladísimo también, era pues alguien bastante, según lo cuentan en sus diarios y en sus múltiples anécdotas y en todas estas evocaciones que hay a propósito de sus aniversarios, etcétera, etcétera, Alfonso Reyes era una persona recta, ¿no? De las que no se encuentran ya con facilidad, ¿no? Yo creo que para dar una idea más o menos de la importancia que tiene Alfonso Reyes en México y en Latinoamérica, por ejemplo, las 10, 11 categorías o estratificaciones ensayísticas que hace José Luis Martínez en el ensayo mexicano moderno, y que a mi parecer tiene que ser leída o considerada como la antología más importante de ensayo en México, están hechas con base en la obra de Alfonso Reyes, ¿no? No lo dice así la antología, hay que escarbarle un poco para saberlo, pero están hechas totalmente. Fueron 10 categorías, 11 categorías que José Luis Martínez aplicó a Alfonso Reyes 6 años antes a su obra, y 6 años después, en 1952, a la obra de Alfonso Reyes, y en 1958, año en que sale a la imprenta Ensayo Mexicano Moderno. Son características del resto de los ensayistas mexicanos, ¿no? Es como decir, todos estos ensayistas son tan buenos. Hay ciertos momentos en donde estos ensayistas son tan buenos como Reyes, ¿no? Pues todos caben en alguna de las estratificaciones ensayísticas de don Alfonso, ¿no? ¿Cuál sería algunas de esas categorías que aplica José Luis Martínez en su antología a estos ensayos? Recuerdo algunas. Es el ensayo, no recuerdo el nombre, es el ensayo cercano a la crónica, el ensayo cercano al tratado, el ensayo cercano al verso o a la poesía, el ensayo. La antología de José Luis Martínez se sigue reimprimiendo, se sigue publicando.
A quien le interesa el tema, estas estratificaciones están en la introducción de la entrología, en donde José Luis Martínez pauta en 10 estratificaciones el ensayo mexicano con base en la estratificación que había hecho Alfonso Reyes, ¿no? Deben entenderse como, digamos, como coordenadas del ensayo, más bien como colindancias del ensayo, ¿no? De acuerdo a un corte de caja que hace José Luis Martínez de 1900 a 1958, ¿no? Es decir, como todos estos ensayistas tenemos, ¿no? Lanza el mensaje y no lo sabíamos. Entonces, para quien le interese buscarlas, están en la introducción del volumen 1 de la antología del ensayo mexicano moderno, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Muy bien. Alejandro. Bueno, agradecer mucho al doctor Aguirre por esta charla y recordarles a quienes nos comienzan a sintonizar, estamos charlando con el doctor Eduardo Aguirre sobre ensayos. Y doctor, preguntarle yo con respecto a lo que comentaba hace unos momentos, con respecto a esta noción que tenemos, sobre todo cuando somos estudiantes, ingresamos a carreras como letras, filosofía y otras carreras que, como dice usted, los profesores, distintos profesores en un solo semestre nos piden ensayos. Y luego entregas un ensayo y te dicen, bueno, es que pero aquí no está bien fundamentada tu opinión, ¿no? Entonces hay que rehacerlo. Y un ensayo muy parecido lo entregas a otro profesor y el profesor te lo acepta como si nada, quizás porque no le interesa mucho, ¿no? No es queja esta, si nos escucha algún profesor, no es ex profesor mío, no es queja. Está escuchando un profesor. Sí. Profesor suyo. Bueno, no es queja, no es queja. Solo preguntarle si usted consideraría que es necesario que desde preparatoria tengamos ya una noción, una materia muy específica con respecto a la producción de ensayos ya en educación media superior, porque la verdad es que cuando uno sale de preparatoria sale con la capacidad de, si acaso, responder de un texto argumentado ciertas preguntas y a veces no muy bien respondidas, ¿no? Entonces no sé si usted consideraría, si usted ha tenido algún trabajo con respecto a esto de la introducción del ensayo desde preparatoria, esta forma de argumentar, digamos, en un ensayo. O si podría recomendarnos por ahí algún libro para quienes sean estudiantes y estén iniciando en los primeros semestres o inclusive es que la pregunta es complicada porque es bastante natural que los maestros, los profes en general, noten cada quien los aciertos y fallas de algún ensayo, ¿no? Esto es precisamente por lo que hemos venido manejando, que hay una falta de consenso entre lo que es, ¿no? Y, por ejemplo, si bien a principio, bueno, digamos sobre la primera mitad del 20 y todavía la segunda mitad del 19, las universidades, tengo el dato de algunas universidades anglosajonas, pedían ensayos para titularse, ¿no? Para obtener un título. El caso, al menos en el ámbito académico actualmente, es totalmente el opuesto, ¿no? Y todos aquellos parámetros que establece Michel de Montaigne son difícilmente aplicables a las expectativas académicas hoy en día, ¿no? A expectativas académicas que se han ido estableciendo en el ámbito universitario de 70, 80 años a la fecha, ¿no? Por ejemplo, hay algunas universidades francesas que para titularte, no sé si todas, de verdad, pero hay algunas que piden un memoir, por ejemplo, ¿no? Un memoir, para quien no esté familiarizado con el término, es, bueno, su traducción literal es memoria, pero lo que se espera es que quien aspira a obtener el título de tal o cual disciplina
debe entregar un documento hecho con base en la memoria propia, en donde dé cuenta de su proceso y de sus aprendizajes, hechos desde la reflexión en primera persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, pues no es concebible, ¿no? Y lo primero que sucede es que la primera persona está cancelada en una tesis, ¿no? O sea, el yo no piensa, ¿no? Lo que se utiliza es el famoso plural majestático, ¿no? Donde dice nosotros pensamos, ¿no? Si preguntamos, por ejemplo, como mero ejercicio, pues algunos profesores que exigen y que consideran un insulto que se utiliza la primera persona, si preguntáramos nada más por mera curiosidad, a ver, ¿y por qué? Sería interesante ver qué dicen, ¿no? O sea, sería interesante ver qué exactamente otorga a un documento, digamos, de corte académico, exactamente que nuestra voz se ejerza desde el plural majestático, ¿no? ¿Qué conseguimos exactamente con eso, ¿no? Yo lo que creo es que si bien algunos pueden saber, la gran mayoría simplemente van a decir, pues porque así se hace, ¿no? Porque así se acostumbra, porque si no me regañan, y lo cual es cierto, ¿no? O sea, porque es un asunto muy complicado. Uno intenta, por ejemplo, transmitir cierta noción de ensayo a Montaigne que no encuentra utilidad alguna, por ejemplo, en la academia, ¿no? Yo no creo que había que echarlo en saco roto, ¿no? Y la mejor manera, creo yo, es la vía larga, leyendo y escribiendo, ¿no? De verdad, ¿no? Es trillado, pero, o sea, hay manuales de ensayo, ¿no? Pero yo no, o sea, en YouTube uno dice, a ver, ¿cómo escribe un ensayo? Y salen 17,000 canales, ¿no? Pues todos son un fraude, ¿no? O sea, todas con diferentes formas y fórmulas mágicas que te dicen que con esta fórmula sí vas a poder entregar un ensayo y te lo van a aceptar con cierto grado de importancia para el profesor y con una calificación adecuada, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, profesor. Miren, para no quedarnos en ascuas, yo creo que hay que reconocer que el ensayo se presenta de muy diversas maneras y yo no creo que valga mucho la pena pelearse que el académico hace esto y el literario hace esto. Yo creo que los buenos autores y autoras, desde luego, incluso algunos dentro de la universidad, saben sacarle lo mejor a uno y a otra, ¿eh? Y pueden hacer papers y entregarlos a la revista indexada más dura del mundo con un espíritu ensayístico que se agradece, ¿no? O pueden agregar a sus textos más literarios, pues, por así decirlo, la rigurosidad que a veces exige y se agradece de la academia, ¿no? Entonces es como tener un pie aquí y tener un pie allá, ¿no? O sea, tampoco es como hacer esto y hacer lo otro. O sea, eso sería antiensayístico, ¿no? Entonces, bueno, la dejo ahí y pues en la lectura y en la escritura, ¿no? El ensayo es talacha, ¿no? La mejor recomendación para nuestros escuchas estudiantes. Ya casi para cerrar, porque estamos ya a unos cuantos minutos de cerrar nuestra emisión, Aguirre, bueno, primero, Genaro Solórzano, espero que se haya solucionado la cuestión del audio, y Sergio Martínez Ruiz nos manda un mensaje que dice: saludos a mi compa Chano. ¿Cómo que es para mí? Pues sí, no sé, ¿usted es Chano? Sí, sí. Bien, pues bueno, manda saludar a Chano. Yo pensé que era también saludo para nuestro invitado. Yo no sabía que le decían Chano. Chuy, a lo mejor, o Chucho, por Jesús Eduardo. Pero bueno, aparte de la antología que nos remite de José Luis Martínez, y dado que su trabajo de investigación se centra precisamente en las antologías de ensayos, ¿qué otras antologías ha podido encontrar de ensayo, ya sea en México o de otras latitudes de América Latina o del mundo? Sí, bueno, quiero aclarar nada más que bueno, la antología de José Luis Martínez, el ensayo mexicano moderno, ya dije, publicado en el 58 por el Fondo, es
es una herramienta de doble filo, ¿no? Por un lado, es, me parece un libro que funciona para entender cómo se reparte el ensayo de acuerdo con sus propios intereses, ¿no? Y es muy rentable al respecto. Entender que no hay un ensayo sino ensayos, ¿no? Sin embargo, también puede agarrarnos desprevenidos algunas nociones al interior de su introducción o de su prólogo con las que quizá en un principio podamos recibir muy bien, pero que conviene que la estemos evaluando constantemente porque hay cosas que no se sostienen en sí mismas, ¿no? Entonces, hago una invitación, no la recomiendo, o sea, no digo que no la recomiendo, sino hago una invitación a pasearse por sus páginas, porque me parece que el prólogo es bastante ilustrativo en cuanto a la acepción literaria del ensayo. Aparte de eso, me parece que no puedo dejar de mencionar que habrá que ponerse en guardia sobre la inmensa cantidad de resultados que hay en internet si uno pone qué es ensayo o cómo se hace un ensayo. Hay que ponerse en guardia porque ahí sí está lleno de disparates la cosa. Es como una... yo las he visitado nada más por mera curiosidad y sí hay que estar atentos, que no todo lo que se dice ahí tiene un sustento ni siquiera verídico, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es, hay una página muy útil que se llama Proyecto de Ensayo Hispánico, en donde es en realidad una antología virtual hecha casualmente por alguien que se llama José Luis Gómez Martínez, no José Luis Martínez. José Luis Martínez es el de la antología del fondo y José Luis Gómez Martínez es la antología del proyecto de ensayo hispánico, que me parecen dos puertas de entrada al ensayo bastante atendibles. A partir de ahí, que cada quien agarre su rumbo, ¿no? Pero si estamos en un nivel de dando nuestros primeros pasos, yo creo que por ahí. Pues bueno, se nos vino ya el tiempo encima. Muchas gracias al doctor Eduardo Aguirre por su visita. De ahora en adelante, Estudio Humanitatis Radio es su casa, cuando quiera venir y platicar sobre el tema del ensayo o algún otro tema de su interés, pues será su casa. Agradecemos a todos quienes nos escucharon, especialmente pues Oscar Lomelí, Sergio Martínez, Rosa Gómez, Genaro Solórzano y otras personas más que le dieron like a nuestra transmisión en vivo. Les damos las gracias. Alejandro Gómez, gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes y muchas gracias, doctor Aguirre. A ustedes por la invitación. El próximo viernes 13 tendremos la presencia de Ana Cecilia Torres, que nos hablará sobre la narrativa y la memoria e identidad cultural en los trasterrados españoles en Guadalajara. No se pierdan ese programa, será muy interesante sin duda, y nos escuchamos y nos vemos a través de www.radiomorir.com y nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Muchas gracias por su atención. Esto fue Estudio